lamentablemente tuvimos declaraciones hace muy poquito, digamos, de por qué una mujer puede estar en pechos y yo no me puedo acercar, digamos, se va a enojar si la toco. ¿Cómo? Hace poquito, bueno, conocimos algunas declaraciones de un periodista bastante conocido. Claro, sí, si no, no escucha nadie. No, está bien, lo voy a dejar al criterio de quien lo escuche y lo quiera también buscar. Un periodista muy conocido. Un periodista muy conocido de que si una mujer estaba, de acá de Rosario, si una mujer estaba desnuda, sí. En realidad estaba desnuda, con las tetas sí, al aire, se iba a enojar si él la tocaba, digamos. Y en realidad, eso no es parte de la consigna, en realidad. ¿Y por qué tiene que tocarla? Porque naturalizamos que si mostramos el cuerpo, entonces estamos ofreciéndonos, claro, para que alguien venga y nos toque. Y ahí está también uno de los grandes inconvenientes. Estamos hablando de libertades. Lo que nosotros estamos discutiendo acá son libertades. Y yo realmente creo que las libertades, no creo, y lo he escuchado también de una persona que quiero mucho, que es Daniel Tepas, de que las libertades no es que nuestra libertad termina cuando empieza la del otro, como lo dijo en algún momento Immanuel Kant, sino que cuanto más libertades tengamos todos y todas, mejor va a ser para nuestra sociedad y más libertades vamos a conseguir y a conquistar. Entonces, en este caso estamos discutiendo las libertades, la libertad del cuerpo, de un cuerpo que es, como siempre decimos desde Mumalá, es un territorio de lucha. Es un territorio de lucha el cuerpo de las mujeres porque todo el tiempo recibimos mandatos de cómo usarlo, de cómo no usarlo, de cómo nos tenemos que vestir, cómo no, qué podemos mostrar y qué no. Y eso lo vemos en una situación, por ejemplo en un topless, como también lo vemos en una situación de nuestros derechos reproductivos, donde todavía no tenemos una libertad en cuanto a nuestros derechos reproductivos. Y cuando decimos, o esta mujer que llamó al 911 en Necochea, en realidad yo no quiero que mis hijos vean eso. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Lo mismo que lo anterior? Seguro. Sí, pero... o una excusa. Yo creo que... Porque yo tampoco llevaría, incluso cuando vos hacías referencia a las revistas que tienen en su tapa mujeres en toples, o semidesnudas, ponele, está prohibida la venta a menores de 18 años. Ya por ahí arrancamos. Yo no llevaría a casa una revista de eso. No, pero están exhibidas igual. Yo creo que... Sí, pero una cosa en lugar de comercio y otra, llevarla, decir, poner como poner, no sé, un libro o el gráfico. Claro. Eso es decisión de cada persona. Ahí otra vez volvemos a la sexualización del cuerpo. Nosotros en realidad, yo creo que a algún punto, esto de la señora, que fue el discurso de muchas personas, de que no quieren que sus hijos o sus hijas vean esa situación. Yo creo que en algún punto es una excusa, porque en realidad, primero que en realidad no hay una edad, eso es una edad que está convenida, digamos, cuál es la edad de mayoría y minoría y cuándo se puede exhibir, digamos, el cuerpo o cuándo se puede utilizar. Pero eso es una cuestión que se produjo, digamos, una convención en los años, digamos. Pero realmente nosotros seguimos insistiendo en que es hipócrita el planteo de los niños y las niñas desde ese lugar, primero porque tenemos una amplia publicidad, programas de televisión que muestran a las mujeres con sus cuerpos prácticamente desnudos, si no son desnudos, y los vemos en horarios a las 9 de la noche, digamos, lo vemos en un horario donde supuestamente hay protección a los menores. Y por el otro lado, sexualizar el cuerpo de las mujeres y objetivizarlos acarrea delitos muy graves. No estamos diciendo, digamos, solamente que, bueno, es hipócrita, sí, somos hipócritas como sociedad en un montón de aspectos y también en este. Pero realmente, cuando nosotros hablamos de la objetivación del cuerpo de las mujeres, de vernos como objetos sexuales, estamos hablando de cosas mucho más graves. Estamos hablando de, por ejemplo, de las violaciones, de la trata de personas, que tiene un 95% de participación de mujeres y niñas. Todo lo que se esconde detrás de las convenciones sociales y de la cotidianidad en la que vivimos, de los tabúes, son cuestiones muy graves y que tenemos que, de alguna forma, destapar todo eso para poder darle una respuesta. Digamos, ¿qué respuesta le vamos a dar a un delito grave, muy grave, digamos, un delito federal como la trata de personas, si ni siquiera podemos discutir el cuerpo de las mujeres y cómo se nos objetiva sexualmente? Entonces, es importante, yo puedo entender que
una cuestión así, muy simple, 3 chicas haciendo topless, va a destapar una olla de un montón de cosas que las hablamos todos los días, porque está el día de la trata y hablamos de la trata. En cuanto haga un cachito de calor en la Florida, pero seguro. Pero sí, tal cual, digo, pero... es más, imagino a la intendente y a lo de che, ¿qué hacemos si pasa esto? Y alguien llama. Y yo creo que ahí en la Florida se había planteado una situación similar y no había pasado nada. Realmente me parece que vos mencionabas el tema de lo del juez. El juez me parece ejemplar su fallo, su descarga. Argumento, ¿de acusar de qué a quién? Realmente, no solamente eso, sino que me parece muy positivo que un juez pueda dar esos argumentos que son muy interesantes, porque la violencia institucional que sufrieron esas mujeres en ese momento en la playa es la violencia institucional que sufrimos las mujeres cuando vamos a hacer otro tipo de denuncias. Y cuando nosotros los hombres, y estoy seguro que muchas mujeres dicen, ¿vos sabés que buscaron esto? Lo buscaron, lo hicieron a propósito, no era que tenían ganas, que todas sus vacaciones las pasaron en Saint-Tropez, Niza, Monte Carlo y Ventimiglia, sino que buscaron. Y el discurso, sí, siempre está presente ese discurso, pero bueno, tiene que ver con justamente esa revictimización, no sé si revictimización, pero sí esa criminalización del cuerpo. Es entendible y a veces duele un poco que las mujeres, que una las ve como pares, porque es un discurso también nuestro, es decir, una mujer que te denunció por tomar sol en la playa en topless, y es la realidad de nuestra sociedad. Y es lógico que se genere una controversia, es lógico que haya un Facebook, digo, porque estamos hablando de la convocatoria se da en las redes sociales, también se da una anticonvocatoria, por decirlo así. ¿Cómo? Es lógico que se ¿Cómo produzca... una anticonvocatoria? Bueno, una convocatoria por parte, en este caso supuestamente masculina, hablando también de cómo mostrarse en la vía pública. Si las mujeres pueden mostrar las tetas, nosotros podemos estar desnudos en la calle. Claramente no es una situación similar. Pero eso es más un chiste que otra cosa. Nosotros los hombres somos muy vergonzosos. Sí, no, igual... Está bien, puede haber chicos muy lindos, mira, ahí lo tenés, mira Tincho, mira, un atleta. Una cosa es que él vaya desnudo por la peatonal y otra que vaya yo. Me dan moneda. Claro. Eso, bueno, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con... Y son las reglas de nuestro tiempo. A lo mejor de acá a 50 años no es así y no pasa nada. Totalmente. Bueno, será dentro de 50 años. Bueno, hoy no. Allí vamos, digo, porque es importante entender. Se entiende las controversias que genera, se entiende, pero tenemos que ser mucho más tolerantes. Hay que encontrar nuevas normas de convivencia y no horrorizarnos por un acto tan simple, porque nos vamos a seguir horrorizando viendo a la mujer dándole la teta al bebé. Vos sabés que tengo, de las cosas que leí en Facebook y que me comentaron amigos, incluso un par de correos muchas gracias por darme letra para poder conversar con Sofía o con los distintos entrevistados. Reitero, este programa va a ser repetido posterior al Tetazo Federal, así que usted puede o va a encontrar cosas que seguramente ya han acontecido, pero conceptualmente estamos hablando de otro tema, que es el fondo de la cuestión. Te decía, vos sabés que una de las críticas más duras hacia las organizaciones o los grupos feministas o aquellos luchadoras por los derechos de la mujer es... se preocupan por el tetazo de estas 3 de Necochea, dice, pero jamás las vi marchar para defender los derechos de esas niñitas que en los hospitales tienen hijos a los 12 años, a los 13, a los 14, y que detrás de eso no hay un acto de amor ni algo consentido. Hay violaciones. ¿Hay? Violaciones. Exacto. Y yo creo que hay... Bueno, primero que me parece que... Y no hay una sola denuncia. Sí, no, que está bastante, digamos, es desinformado. No es real que nosotras no nos movilizamos por esos casos. Sí es real que nadie levanta esos casos como lo levantamos nosotras, digamos, como nos gustaría que ¿Qué me está diciendo? ¿Que a los medios nos importa un pepino? Y muchas veces sí, digamos, decirlo, pasa, muchas veces para charlar libremente. Sí, muchas veces los medios no prestan atención a esas denuncias, o la denuncia es una chica de 12 años dio a luz en tal lugar, sí. O una noticia no hace mucho tiempo, me acuerdo, de una chica de 12 años embarazada de 7 meses, 8 meses, que había sido nuevamente violada por un grupo de hombres de su barrio.
Digo, ese tipo de casos, nosotras sabemos claramente que hay violaciones. Todo el tiempo, desde las organizaciones, nos estamos también incluso, estamos en diálogo con el Estado, que brinda un montón de datos sobre esas cuestiones. Cuando te reuní con un director de hospital, disculpame que Sí. te interrumpa, Sofía, te reuní con el director o directora de un hospital bien en privado, no con cámaras, sino para charlar. Y vos o quien sea de ustedes que hace tantos años que militan por los derechos de las mujeres, le dice, pero escúchame, doctora, vos sabés que esto no es algo consentido. No hay una sola denuncia de los 5.500 partos que hubo en los nosocomios públicos respecto de niñas menores de 14 años. Sí, ¿Qué te dicen? es realmente, la verdad que es así. Nosotras intentamos, a ver, las personas que son efectores de salud, que son efectores públicos, tienen un deber moral y tienen un deber con el Estado de denunciar esas situaciones. No siempre las hacen. Eso ¿No se puede siempre traducir. o casi nunca? No siempre, casi nunca, depende de las situaciones y depende el compromiso que tenga el profesional. Digo que depende del compromiso porque realmente es así. Eso se puede dar en un montón de situaciones. En los casos puntuales, vos me estás preguntando, de las niñas que paren muy, muy chiquitas, que claramente son violaciones, porque nadie lo discute a eso. De hecho, si vamos a unos números, tenemos el 85% de las violaciones son intrafamiliares. ¿Cómo? El 85% de las comentaba. violaciones son intrafamiliares, de los casos de violaciones. Perdón, tengo que hacerte esta pregunta. Del total de violaciones, el 85 intrafamiliar. De este 85, ¿la mayoría se da en clases pobres, humildes o no? No, no siempre. Mirá No vos. siempre es así. Eso, como todas las violencias, están distribuidas independientemente de la clase social ¿Vos decís? y de las edades. Sí, es así. Yo creo que, Realmente es así. volviendo al tema de origen, creo que el tetazo es mucho más para clase media y alta que para clase baja. Más allá que los derechos son universales, no discuto eso. Sí, pero sí es real que puede ser, bueno, vos estás planteando lo del tetazo, pero sí cuando nos encontramos con algunas, digamos, en un barrio más humilde, sí la violencia es mucho más extrema, quizás, que en otras situaciones, o se sufren distintos tipos de violencia de otra manera. Pero para entenderlo, digamos, me parece que sí es importante mencionar que las violencias no tienen edad ni tienen clase social. Cualquier No, está persona, claro. independientemente de su clase social, puede sufrir algún tipo de violencia en algún momento de su vida.